Ok, bueno. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a nombre de lanomina.com, a nombre de Nominax. Gracias por el patrocinio a nuestra charla del día de hoy, porque estamos en febrero. Febrero es el mes del amor y la amistad, del horror y la ansiedad. Espero que te traigan muchos regalitos. ¿Qué te gustan? ¿Los chocolatitos, las flores? Bueno, mucho amor en este mes, el mes de febrero, ya la próxima semana. Bueno, en este mes de febrero, el Seguro Social le impone a los patrones una obligación que señala el artículo 74 de la Ley de Seguro Social. Dice que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima de riesgo de trabajo, si ésta disminuye o aumenta. ¿En cuánto? En un 1%. ¿Qué te pasó, trabajador? ¿Se cayó? Hay que cuidar esos accidentes, riesgos de trabajo, que son accidentes o enfermedades con motivo del trabajo. Checo acá, si todo bien. Perfecto. Entonces, el máximo que puede aumentar nuestra prima va a ser en un 1%. Prima de riesgo de trabajo que se va a pagar, existan o no existan accidentes en nuestra empresa. Hay que tener ahí nuestra comisión mixta de seguridad e higiene que ayude a minimizar esta incidencia de riesgos de trabajo. Bueno, en conjunto con la ley, el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización en su artículo 32, muy importante porque ahí nos da el procedimiento y los puntos clave que tenemos que cuidar en relación con esta obligación de determinar nuestra prima de riesgo de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué dice este artículo 32? Que el patrón debe de revisar anualmente esa siniestralidad para determinar si permanece en la misma prima, la aumenta o la disminuye. Primer punto importante, casos de riesgos de trabajo terminados durante el año pasado. O sea, vamos a analizar todo lo que sucedió en el 2023. La declaración la presentamos en este mes. Pues, ¿qué pasó el año pasado? No importa cuándo comenzó el accidente, o el caso, más bien, el caso de riesgo de trabajo. Dice esta fracción primera, terminados en el año 2023. Oye, licenciado Pepe Soto, es que tengo un caso actual que sigue vigente, que comenzó en el 2023. Bueno, entonces no se cumple lo que dice esta primera fracción, porque al seguir incapacitado el trabajador ahorita en 2024, a pesar de que él se accidentó en, ¿qué te parece? ¿Diciembre del año pasado? Todavía sigue incapacitado, ahorita en febrero 2024. Por lo tanto, ese caso, aunque comenzó en el 2023, no lo vamos a considerar porque sigue activo. El trabajador todavía sigue incapacitado. Aquí, como dice esta primera fracción, es que haya terminado. ¿Qué significa que un caso de riesgo de trabajo terminó? Pues que el trabajador ya lo dieron de alta. Y para que lo dieron de alta, debieron haberle entregado su formato de alta para reintegrarse a trabajar. Punto fino. Fracción 4. Empresas de reciente registro. Quiere decir que hayas cotizado el año completo, que hayas tenido trabajadores durante todo el año. Porque si comenzaste a trabajar como patrón a mediados del 2023, no tienes el año completo, es lo que dice la última parte.
hasta que hayas completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, cuando te das de alta como patrón, le dices al IMSS a qué te vas a dedicar, cuál es tu actividad. Nos venimos aquí al reglamento y ahí el reglamento tiene un catálogo de actividades. Ahí te ubicas y dice en qué clase vas a cotizar. Luego te vas al artículo 72 de la ley y ahí dice cuál es tu prima inicial de riesgo de trabajo, por la cual vas a pagar hasta que tengas el año completo cotizado, que hayas tenido trabajadores activos durante todo el año. Entonces, si eso sucedió, entonces vas a presentar tu declaración. Si no, vas a tener que esperar hasta haber completado ese año. Y la fracción quinta nos dice que debemos de entregarle al instituto durante el mes de febrero con la ayuda del programa informático que nos proporcionó para calcular el pago de cuotas. Bueno, ahí hay un módulo con el cual podemos nosotros auxiliarnos para presentar un archivo electrónico a través del portal IMSS desde su empresa y ahí podemos cumplir con esta obligación, porque esto lo tenemos que hacer durante este mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para presentar la declaración? Toda la información de nuestros casos de riesgos de trabajo. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que hay que tener información en relación con todas estas variables. Todos estos factores inciden en el cálculo de esta prima de riesgo de trabajo. Entonces, estas variables, ¿qué significan? La variable S significa total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Ojo, necesitamos tener todos nuestros casos de riesgos de trabajo. Y esta es una variable importante, las incapacidades. Entonces, ¿cómo sabemos que un trabajador tiene incapacidades por riesgos de trabajo? Porque cuando sucede el evento, tenemos la obligación de informarle al Seguro Social que sucedió un riesgo de trabajo. Para eso el Seguro Social nos da un formato que tiene la clave ST7, que significa un aviso de probable riesgo de trabajo. Ese formato ST7 es muy importante. Y esa es obligación del patrón presentarlo al Seguro Social. No es obligación del trabajador, es obligación del patrón, porque así lo señala el artículo 32. El patrón debe informar. Bueno, por comodidad, nosotros le decimos al trabajador que lo lleve, pero la obligación es del patrón. Entonces, ya una vez que el Seguro Social dictamina en ese formato que efectivamente se trató de un riesgo de trabajo, ahí en uno de los recuadros de ese formato le pone sí de trabajo o sí profesional, según, como el formato es de libre impresión, he visto que en algunos dice sí de trabajo y en otros dice sí profesional. Pero bueno, ahí ya se acepta que se trata de un riesgo de trabajo. Por lo tanto, todas las incapacidades que vamos a llevar ese control, como ya sabemos, con ese formato ST7, que sí fue riesgo de trabajo, todas esas incapacidades las vamos a conservar y por cada caso que tengamos, vamos a tener que sumar esos días de incapacidad. Ahorita a la mañana me preguntaba un usuario, ahí en mis redes sociales, ahorita al final de la sesión te doy mis formas de contacto. En mi grupo de Telegram, tengo un grupo ahí, me preguntaba un usuario
que tuvo un caso de riesgo de trabajo, pero no le dieron incapacidades al trabajador porque no lo ameritó. Vaya, fue al servicio de urgencias, le hicieron curación y dijeron, ya vete a tu casa y mañana te regresas a trabajar. Inmediatamente le dieron el formato ST2. Bueno, aquí la labor que tiene que hacer el patrón, llenar el formato, llevarlo al servicio de medicina del trabajo, junto con la ST2, y entonces, a pesar de que sí existió el riesgo de trabajo, no hubo días de incapacidad. Entonces, ese no lo vamos a sumar, porque no hay días de incapacidad para efectos de esta variable letra S. Entonces, ¿te fijas qué importante es tener todas las incapacidades? La inicial, la subsecuente, y la última incapacidad que le dan al trabajador, la vamos a capturar en el SUA como alta ST2, que es el formato que le dan al trabajador cuando ya puede reintegrarse a sus labores. Entonces, todas las incapacidades, una tras otra, vamos a sumar los días y eso es lo que forma parte de esta variable letra S. A ver, déjame ver acá en el chat, a ver si hay preguntas. Dice María Eugenia que hasta el día de hoy no ha podido entrar al ITSE. Ya hice lo que creo conveniente. ¿Nos puede orientar? Bueno, no es materia del curso, nada más te comento. Acabo de renovar un certificado del ITSE. Es problema de configuración de tu computadora. Bueno, ok. Sigamos entonces con el tema, que es preparar la información para presentar la declaración. Bueno, entonces ya sabemos qué es la letra S. Luego, la fórmula dice que esa letra S se va a dividir entre 365. Siempre es 365. Pero este año es bisiesto, no le hagas caso. Siempre utiliza 365. Ok, seguimos con las variables. La letra B. La letra B es un valor fijo y se reconoce por el número 28, que según las estadísticas del Seguro Social es la cantidad de promedio de vida laboral de un pelafustán como tú, que no haya sufrido un accidente grave o incapacidad permanente total. Es una estadística fija. Ok, luego la letra I. La letra I es la suma de los porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales. ¿Cómo nos damos cuenta de esta variable I? Bueno, tú sabes que el accidente que sufrió el trabajador fue grave. Tú lo sabes, ni modo que me digas que no. Entonces, como sabes que es un accidente grave, es muy probable que el Seguro Social le determine una pensión por riesgos de trabajo. Cuando al trabajador le dictaminan esta pensión, entonces le van a dar un formato que tiene la clave ST3, que significa dictamen de incapacidad permanente parcial o permanente total. Entonces, ahí en ese formato le dicen al trabajador un cierto porcentaje de gravedad de su lesión. Entonces, ese porcentaje también tenemos que irlo sumando si es que tuviste varios casos graves en el año. Hay que darle seguimiento. Tú sabes qué fue lo que sucedió. Entonces, cuando tú crees que el accidente es grave, porque incluso el mismo trabajador te dice, el médico ya es probable que me va a dar mi ST3, o sea, le van a dar su pensión. Entonces hay que estar muy pendiente de esos casos graves porque vamos a tener que sumarlos en esta variable letra I. Luego sigue la letra D. La D significa defunciones por riesgo de trabajo. Acuérdense que estamos analizando la prima de riesgo de trabajo. Lo único que vamos a analizar son accidentes o enfermedades de trabajo. Las otros tipos de incapacidades, esas no los vamos a tomar en cuenta. Obviamente, porque son maternidad y enfermedad general.
Por eso es importantísimo el formato ST7, porque ahí dice sí de trabajo. Ok, entonces si el trabajador desgraciadamente falleció por ese accidente dentro del trabajo, también hay que estar pendientes de que nos entreguen el formato ST3 para poder sumarlo aquí en nuestra fórmula en la variable letra D. Continuamos con la letra F. La letra F es un factor de prima. Ese también es un valor fijo. Ese valor es 2.3. Pero si en tu empresa tú te preocupaste por tener un sistema de control de accidentes, un sistema de seguridad, vas a la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo te pone un visto bueno a tu sistema de seguridad interno en tu empresa, entonces ese factor de prima cambia a 2.2. Por eso es interesante invertir en seguridad. Entonces, ahí en la Secretaría del Trabajo, búscate en su página web este incentivo de que tú tengas un sistema de seguridad en el trabajo para evitar estos riesgos. Entonces, con esta ayuda disminuyes esta variable de 2.3 a 2.2. Entonces, si quieres invertir en ese sistema de seguridad social, seguridad en el trabajo, perdón, vea a la Secretaría del Trabajo para que ahí te den toda la información para que tengas este sistema avalado por ellos que te permita modificar esta variable en una décima. ¿Qué es una décima? Es mucho dinero. Entonces sí vale la pena. Bueno, este es el factor. Nos faltan dos variables, la letra N, que es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Con la ayuda del SUA, en la última hoja, ya ves que hacemos el cálculo y sacamos nuestro listado donde vienen todos los trabajadores. En la última hoja vienen los totales. Por ahí hay un apartado donde dice este dato. Trabajadores promedio expuestos al riesgo son trabajadores que cotizaron en el mes. Y eso lo podemos ir sumando cada mes para poder tener el total del año y sustituirlo aquí en nuestra variable. Y por último, la letra M, que es la prima mínima de riesgo. Como te fijas, al final se suma esa prima. Quiere decir que, pues, aunque no tuviéramos accidentes, que sería nuestro objetivo, llegar a cotizar con esta prima mínima. Y sí, he visto empresas que cada año han logrado disminuir su prima de riesgo de trabajo y ahorita ya están pagando esta prima mínima. O sea, sí, todas las ramas de seguro se deben de pagar, entonces también la de prima de riesgo de trabajo, a pesar de que hay oportunidad de irla bajando, este es lo mínimo que se puede pagar y ese es el objetivo, llegar a esa prima mínima de riesgo. Ok, entonces con esa ayuda podemos calcular manualmente nuestra prima de riesgo de trabajo. Por ejemplo, estos son los trabajadores promedio expuestos al riesgo. Ah, por cierto, aquí me equivoqué porque le dejé, a propósito, días del año 366, cuando es año bisiesto. Acabo de decirte que siempre utilices 365. La variación de un día, pues realmente no va a impactar. El resultado de todo me va a dar 0.9. Me va a dar, si le pongo 365, me va a dar 0.95. Por eso te digo, no es impactante dividir entre 366 o 365. Para efectos de seguro social, siempre utiliza 365 como días del año. Entonces, esta empresa, por ejemplo, tuvo un solo trabajador durante todo el año. Por lo tanto, es un trabajador el que estuvo expuesto al riesgo. Aquí está la última hoja de nuestro pago del SUA, donde vemos esa variable que la podemos ir sumando cada mes
Y al final obtenemos ese total de días que el trabajador estuvo expuesto al riesgo para obtener esta variable N. Entonces, con la ayuda de esto, obtenemos ese total. Y ahora sí, ya que tenemos todas las variables, sustituimos para realizar el cálculo de la prima. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta empresa que tuvo 11 días de incapacidad, regresamos a nuestra hoja de control. Aquí dice que este trabajador tuvo 11 días de incapacidad en el año por motivo de riesgo de trabajo. ¿Sí? Entonces, sustituimos valores. La letra S, 11. La letra B, que es valor fijo, 28. No tuvimos incapacidades graves, ST3, tampoco hubo defunciones. El factor de prima, que es fijo, también 2.3. La letra N, el promedio de trabajadores expuestos al riesgo, 0.9. Y la prima mínima, 0.5, que ese también es un valor fijo. Entonces, fíjate, tenemos fijos la letra B, la letra F y la letra M. Los demás sí son valores que nosotros debemos de incorporar, que es la letra S, en este caso 11, la letra I, 0, la letra D, 0, y la letra N de niño, que es el promedio, 0.9. Entonces ya sustituimos en las fórmulas y nos da como resultado, fíjate, para este patrón, que ya está cerca de andar en la prima mínima, dice el reglamento que puedes incrementar tu prima un 1% o la puedes disminuir un 1%. Fíjate, este patrón que está a punto de llegar a la mínima. Por unas incapacidades de 11 días, aquí no importa el número de casos, sino el número de días. Si te fijas, aquí no hay ninguna variable que me diga número de casos. No, interesa el número de días. Entonces, en este caso, este patrón, que en total en el año tuvo 11 días de incapacidad, su trabajador, le incrementó su prima hasta 8.20 caracoles. Por un caso, bueno, este fue un caso, pero fueron 11 días para un solo trabajador que tuvo en el año, porque la variable N, 0.9, pues es 1, es un trabajador. 11 días le impactaron a tener un resultado de prima de 8.20. O sea, este es el resultado. Pero dice el reglamento, de tu prima anterior, la tendrás que aumentar máximo un 1%. Y en este caso, como es 8.20, va a aumentar de 0.54 a 1.54, no 8.20. Entonces yo le digo al patrón, mira, fíjate cómo si no tuvieras lo que dice el reglamento de solamente incrementar un 1%, tu prima real es 8.20. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrón? Pues fijarse bien, invertir más en seguridad, a ver qué fue lo que pasó. Porque fíjate, 11 días, ese es el impacto. De esta manera, conocemos el cálculo manual de nuestra prima de riesgo de trabajo. Ahora lo que tendremos que hacer es comparar con lo que hace el SUA. Y también puedes utilizar tu sistema de nómina. Que también tu sistema de nómina te ayude en esta tarea. Qué bueno es conocer el procedimiento manual. Ahora, en nuestro sistema de nómina, nos vamos a ayudar a hacer este cálculo. Entonces, fíjate, ya aprendiste el cálculo manual, puedes apoyarte con tu sistema de nómina y luego vas a tener que hacerlo en el sistema único de autodeterminación y los tres te tienen que dar el mismo resultado. Entonces, en nuestro sistema de nómina tenemos a nuestros trabajadores y ahí cada vez que sucede algún evento,
por ejemplo, estas incapacidades, pues hay que capturarlas para afectar la nómina. En el caso de las incapacidades, pues al momento de capturarlas, no hay pago de salarios. Entonces, fíjate aquí, en este ejemplo, aquí en el sistema de nómina, este trabajador tuvo en 2022 una incapacidad de riesgos de trabajo. Y en el 2023 también tuvo incapacidades por riesgos de trabajo. Entonces ya tenemos capturadas las incapacidades. Aquí fue lo que le capturamos. Una incapacidad de 3 días por accidente de trabajo. ¿Qué le pasó? Pues se cayó, le dieron una incapacidad y fue una inicial. Y la otra me trajo ya su formato ST2, por lo tanto es la última incapacidad. Me la trajo por 4 días, que empezó el 4 de marzo. O sea, veo que las incapacidades son consecutivas. Entonces, no hay ningún problema. Veo que son, de este caso, 7 días de incapacidad. Entonces, ya le digo a mi sistema de nómina, a ver, ayúdame, hazme el cálculo de la prima de riesgo. Me tengo que ir al ejercicio 2024. Me ubico en el ejercicio 2024 y veo aquí con la ayuda de los procesos anuales, calcular la prima de riesgo, selecciono mi empresa, veo que efectivamente estoy en el año 2023, la vigencia de la prima, este cálculo va a estar vigente a partir del 1 de marzo de este año, este patrón tiene esta prima anterior, no tiene esa acreditación de la STPS, si lo tuviera, palomeo aquí para que me modifique la variable F, ¿verdad? F igual a 2.3. Bueno, si la tuviera, palomeo, pero como no la tengo, la dejo así y le doy clic en ejecutar. Y aquí está el resultado de mi prima para este año con esta persona. Me dice que fueron 7 días de incapacidad. Mira, las fórmulas, las variables, perdón, no hay incapacidades permanentes, no hay defunciones. El promedio de trabajadores, aquí en este ejemplo me da 2.9, 28, 2.3. Y voy a comparar con mi cálculo manual. Voy a abrir aquí mi archivo donde tengo a cambiar los valores. Ándale, aquí tengo mi archivito. Voy a cambiar los valores para poner los mismos en mi sistema. Son 7 días de incapacidad, la letra 7. 8, no hay incapacidades de funciones. Y 2. ¿Qué me dijo los trabajadores? 2.9. Trabajadores por medios expuestos al riesgo. Y al modificar los valores, pongo aquí mi prima anterior, que para esta empresa es 2.5984. El resultado me da aquí manualmente 2.02. Y acá me da 1.98. Me hace falta por aquí un dato para que me dé el cálculo correcto. A ver si estoy bien yo. 7, 2.98. Es que se agarra nada más un decimal. No sé si sea por eso. Si le pongo, en lugar de 2.98, le pongo 3. Ándale, fue por eso. Por el redondeo, muchachos. Porque acá el sistema de nómina me da 2.98 en el promedio de trabajadores expuesto al riesgo. 2.98. Entonces acá en la fórmula, pues solamente se toma un decimal. Entonces lo redondeo al valor de 3 y ahora sí ya me da el resultado. El resultado es 1.97. El sistema da 1.98. La diferencia es una décima.
porque el sistema agarra todos los decimales. Y aquí en mi Excel hago el corte. Entonces, bueno, ok. Entonces es el resultado, 1.97, 1.98. Al comparar con la prima anterior, vemos que lo máximo que puede aumentar o puede disminuir es un 1%. Ese es el importe máximo que puede disminuir o subir. Entonces, como el resultado nos da 1.97, está dentro del rango, no puede bajar hasta 1.59. Ese es el resultado que se queda. Prima aplicar a partir del 1 de marzo, se queda con 1.97, que acá en el sistema es 1.98. Bueno, detallito de un decimal, que es por los redondeos, no es motivo de preocupación. ¿Qué nos falta? Checar en el SUA que esta información también se refleje de la misma forma en el SUA. Y ya con eso generamos nuestro archivo electrónico, entramos al ITSE y ahí podemos enviar nuestra declaración. A ver, vamos a ver si nos deja entrar aquí al ITSE. Aquí tenemos el ITSE abierto. Digo que acabo de renovarle el certificado a esta señorita. Aquí tengo sus credenciales, a ver si me deja entrar. A iniciar sesión. Ahí está. Ya estamos dentro del ITSE, nos vamos al módulo DAP-SUA, registramos y validamos nuestro archivo y nos traemos ese archivo que tenga la terminación DAP. Entonces, tú le debes de generar y aquí lo subes y lo envías. Y de esa manera cumplimos. Ya viste que pues ahorita sí está funcionando el ITSE. Y lo viste, entró rapidísimamente. Ok, entonces ahí está la posibilidad. Listo. Veo preguntas y terminamos. ¿Qué dice? José, ok. Si tengo una incapacidad por enfermedad general, ¿lo capturo en el SUA? Sí, claro que sí. En el SUA capturas todas las incidencias que hayas tenido en el mes. María Esther Martínez, tengo un patrón que dio de baja a todos los trabajadores en septiembre porque los liquidó. ¿Sigue vigente el registro? ¿Estamos obligados a presentar? Sí, porque septiembre, todavía te quedó octubre, noviembre y diciembre, sí tienes que presentar la declaración. Sergio, pero como lo comentas, si tengo un riesgo sin días, presento el riesgo en ceros, en días de incapacidad. Bueno, de hecho en el SUA no capturas nada. Por lo tanto, pues no te va a afectar. O sea, sí sucedió el accidente, pero al no haber afectación porque no hubo días de incapacidad, o sea, le hicieron curación y le dijeron, ya, no tienes nada, regrésate. Sí, entonces no va a haber afectación, no te preocupes. Dalia Torres, si tuve riesgos, pero los trabajadores no entregaron los STT, ya te dije, la ST7 es responsabilidad del patrón, no del trabajador. Es el artículo 34 del reglamento. Chécate. Entonces tú tienes que ir a buscar esa ST7. Eso es lo que procede. Edith, ¿qué pasa si el riesgo de trabajo y las incapacidades tienen enfermedad general? ¿Se consideran? Bueno, si ya tienes tu ST7, Esther, Edith, si ya el ST7 dice riesgo de trabajo, aunque las incapacidades digan enfermedad, tú las consideras como riesgo de trabajo. Tengo un caso que no lo calificaron, o sea, el IMSS no llenó el formato ST7. Nuevamente, el formato lo debes de llenar tú y tú lo debes de llevar a medicina del trabajo y tienes que buscar que te lo califiquen. Y las incapacidades, unas tienen enfermedad y otras riesgos de trabajo y le dieron la alta ST2. Ahí, porque hay un ST2, es muy probable que el IMSS lo vaya a considerar como riesgo de trabajo. De todas maneras, tú tienes que buscar el ST7 y ya estamos a 9 de febrero.
Jóvenes, esto debimos haberlo hecho el año pasado, no ahorita. Ahorita ya tenemos 20 días para terminar nuestra labor. Ok. Otra vez, José, si en el año no tuve incidencias, ¿tengo que presentar la declaración? Obviamente que sí, José, porque si no tuviste incidencias, te va a bajar la prima. Hay que presentarla. Ok, ¿qué más? María Eugenia Quiroga, si soy REPSE, ¿también presento la prima? Pues sí, porque tienes trabajadores. El hecho de que seas REPSE es que tienes trabajadores. Aquí es que tengas trabajadores y que debas presentarla. Ricardo dice que a un trabajador le otorgan incapacidades por enfermedad, resulta que se ingresa a la ST7, ¿cuál sería la forma más rápida para que en SUA se reconozca como RT? Tienes que eliminar las incapacidades. No, las incapacidades puedes corregirlas, selecciónala. No sé si te deje corregirlas, no, porque al seleccionarla te pregunta si la quieres eliminar. Ni modo, vas a tener que eliminarlas y volverlas a capturar como riesgo de trabajo. Aparte, le otorgaron el porcentaje de pensión permanente. Pues sí, la vas a tener que capturar también la ST3. Esa la capturas con fecha del día siguiente al de la alta de ST2. Paula, ¿qué pasa cuando me determina posible y se determina que no? Entonces es enfermedad general. Salud. Se ponen como enfermedad. Freddy Balán, la empresa inició operaciones en abril, no se presenta declaración. Sigues pagando la prima media hasta, si cotizas todo 2024, ya podrás enviar el año que entra tu declaración. Raúl, no hemos podido renovar el certificado por los problemas. Raúl, acabo de renovar un certificado y lo acabo de enviar a mi cliente. ¿Qué opción tengo para presentar la declaración? El Seguro Social tiene otra alternativa. Lo voy a publicar ahí en la página web. Síganme en mis redes sociales, chicos. Ahí pueden checar. Les voy a dar la alternativa. Es crear otro archivo o a ver si te dejan presentar tu archivo DAP con un escrito y la carátula y la relación de casos, el archivo SUA en una USB y acudiendo a la delegación, subdelegación. Esa sería la alternativa. César Fonseca, tengo un patrón con más de 5 registros patronales, en uno ya no tuvo trabajadores y en el otro solo durante 2 meses. ¿Debo presentar la declaración? Sí. Si no has dado de baja el registro, no me dices que aquel que ya no tuvo trabajadores, si fue durante todo el año y no diste de baja el registro, cuando contrates un trabajador te vas a la prima media. Amanda, tengo el caso de un trabajador que en las incapacidades el seguro señaló en el campo seguro o enfermedad general, pero la ST7D dice que sí, entonces todas las incapacidades se convierten en de riesgo de trabajo. Pero en el campo secuela o consecuencia señalaría incapacidad temporal. Sí, así es. Tienes que señalar subsecuentes incapacidades temporales. Sergio, tengo un caso al checar en el ITSE los riesgos terminados. Aparece uno. Al preguntar al trabajador, me comenta que no lo entregó, pero ya se lo consideran. Ese es el riesgo de no darle seguimiento. Sergio, tú supiste que algo le pasó al trabajador. ¿Sí? Cuando algo le sucede a un trabajador, hay que darle seguimiento. No lo hiciste, el trabajador fue a atención, le dieron sus incapacidades, probablemente echó mentiras de que ustedes no quisieron llenar el ST7. Entonces, fíjate cómo es importante darle seguimiento. Entonces, ahí tienes ese caso que lo tienes que considerar. Aquí no hay de que no tuve conocimiento. Sí tuviste conocimiento. Tan es así que ese trabajador le dieron incapacidades. Ricardo, tengo incapacidad por enfermedad general, pero no tengo el ST2. ¿Qué pasa ahí? Nada.
Cuando son incapacidad por enfermedad, no hay ST2. Recaídas también cuentan, ¿sí? Porque fue algo que sucedió. El año pasado en un curso nos dijeron que no. Bueno, yo no sé, yo no di ese curso. María Esther, en caso de cambio de domicilio de un municipio a otro, pidió que se generara otro registro patronal. ¿Qué aplica? Pues si es registro patronal nuevo, no presentas declaración, sigues pagando prima media. Accidentes en trayecto Avelino, esos no se consideran. Vaya, sí es riesgo de trabajo, pero no se suman en la declaración. David Torres, patrón sin acceso a ITSE, no lograste presentar. ¿Qué sucede? Pues preséntala en ventanilla. Acabo de dar la recomendación. Lleva en tu memoria USB el archivo generado por el SUA, lleva tu carátula de la declaración, la relación de casos, original y copia. No sé si en la delegación te pidan un escrito, son tan burócratas, con doble R, burócratas. Pues ve a la subdelegación y ve qué más debes de llevar. Con tu archivo del SUA es suficiente. Varios registros patronales de la construcción, solo presentas el principal. No, presentas todos. Si están vigentes todos tus registros, tienes que presentarlo de todos. Sergio, tengo un registro el cual desde abril ya no tengo trabajadores, ¿debo presentar prima? No, no presentas prima, ya te vas a la prima media y esperar un año a cotizar. Si optas por no presentar la declaración, te vas a la prima media. ¿Te conviene? Pues claro que no. Si tu prima actual es la de 0.5, preséntala y quédate en esa prima mínima. Si no la presentas, el IMSS te va a llevar a la media. Jazmín, ¿cómo capturo en SUA si le dieron una pensión? Ya te comenté, captúralo como ST3, evaluación inicial, con fecha del día siguiente al de la ST2. Paula, el fundamento, artículo 34. Artículo 34 del reglamento, es obligación del patrón conseguir la CST7. Armando, a ver si ya le contestaron aquí. Armando tiene una duda aquí en Nominax, que dice que me marca que la prima disminuye de 1.3 a 0.5. ¿Existen aún aquellos mitos que si bajas tu prima te ponen foco rojo? ¡Claro que no! ¿Cómo te van a poner foco rojo? Ese es tu objetivo como patrón, bajar tu prima hasta el 0.5. Usuario, ¿sigue vigente menos de 5? No, es menos de 10. No presentarla. Pero si no la presentas, te vas a la prima media. Ya viste que hay un ejemplo de que no le conviene. Trabajador dado de baja, acude a medicina del trabajo, lo califican, juega. Pues sí. Hay que pelearse. ¿Cómo es que lo califican si está dado de baja? Está medio raro ese caso, Rosy López. Administración DISA. Si se accidentó uno de mis vendedores en coche de la empresa en horas laborales, ¿me afecta? Claro que sí, es un accidente. Vero, estuve teniendo problemas de audio, por lo que no. ¿Qué más? César Fonseca, construcción, que superen el número de máximo de registros patronales. No existe eso de que algún patrón supere el número de máximo de registros patronales. Vincular el SUA, que son 5. O sea, el SUA no te deja vincular más de 5 registros patronales. No, eso no existe. El SUA te permite tener todos los registros patronales que necesites. Raúl, en el reglamento dice que en caso de que no hay variación en la prima, dice que no debes presentar, pero si no la presentas, en el caso de que comentas que tienes menos de 10 trabajadores, el IMSS de manera mañosa te va a llevar a la prima media. Así que mejor preséntalo. César, en el caso de los de menos de 10, ¿es por patrón o por registro patronal? Es por registro patronal. La RT solo permite relacionar 5 registros. En el SUA, ok, en la carátula cuando estás calculando, sí te aparecen 5, pero sí te permite elegir. O sea, salte de ese patrón
y vete al que no te permite relacionar. O sea, salte de ese patrón en el SUA, selecciona al que te falta y ahí sí ya vas a poder calcular la prima. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, pues dejo aquí, no sé si me dejan, no me deja poner mis datos aquí en el chat, entonces voy a aprovechar la presentación. Ahí están mis formas de contacto, ahí está la página web, ahí está mi correo, sígueme por Twitter, en Facebook y te dejo mi WhatsApp. Si tienes por ahí alguna duda, con mucho gusto, nada más me comentas que estuviste aquí en la sesión de la nómina acerca de la prima de riesgo de trabajo y con mucho gusto te doy una breve respuesta como las de aquí del chat. Agradezco mucho a Nominax el patrocinio de estas sesiones y a la nómina.com y nos vemos en una próxima emisión. Gracias a todos por su compañía. Ahí están mis formas de contacto. Hasta la próxima.